Gracias por estar aquí en este segundo podcast de Viaja con Jazz. El objetivo es platicarte sobre mis viajes, las recomendaciones de los lugares que he visitado, pero sobre todo animarte a que tú también los hagas. Esperamos que mi experiencia te ayude a planear y aprovechar al máximo tu viaje. Así que si estás pensando en visitar el hermoso e increíble país de Perú, te va a encantar esta charla. Como siempre, me acompaña mi amiga y hermana del alma, Estefanía. Hola, Steph. Hola Jazz, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz porque ya por fin Perú que lo han pedido tanto. Sí, Perú es un destino hermoso. Yo también quiero saber qué recomendaciones tienes para nosotros. Bueno, empecemos Jazz. Bueno, vamos a empezar con datos generales. Pues Perú está en Sudamérica. Los mexicanos no necesitamos visa, únicamente con el pasaporte es posible entrar al país. La moneda oficial es el sol peruano. Y aproximadamente un sol equivale entre 5 y 6 pesos mexicanos. Ahorita al momento está en 5.81 pesos mexicanos por cada sol peruano. Entonces sí, suena como si su moneda vale más, pero en general te aseguro que es más barato que México. Por ejemplo, yo en el mercado podía comer súper bien por 6 soles, es decir, aproximadamente 35 pesos mexicanos. Y respecto al cambio de divisa, lo que yo hago siempre en general es priorizar el uso de mi tarjeta de débito, siempre. Para Perú, sí es necesario que tengas algo de dinero en efectivo siempre contigo, pues no en todos los sitios aceptan la tarjeta, pero de igual manera es mejor que saques el dinero de un cajero local. Incluso los cajeros en Perú te dan la opción de que saques dinero en dólares o en soles. A mí siempre me ha resultado mejor porque el cambio de una moneda mexicana a otra divisa, la que sea, pues siempre es mediante dólares. Y si no tienes dólares, pues vas a perder dinero en cambiar tus pesos mexicanos a dólares y después los dólares a la divisa en la que quieras. Entonces siempre es mejor hacerlo todo con la tarjeta de débito y la verdad es que, bueno, con mi banco yo nunca he tenido ningún problema con eso y lo hago incluso aquí estando en Europa. Lo mejor es que si no van a llevar una tarjeta que funcione en otro país, pueden llevar dólares. No lleven pesos mexicanos porque, como mencionaba Jazz, se puede perder dinero. Bueno, Jazz, entremos ya en materia del viaje. Cuéntame cómo te fue, cuáles fueron tus experiencias. Ya entrando al tema del viaje, estoy segura que cuando escuchas Perú, lo primero que se te viene a la mente es visitar Machu Picchu. Pero pues no, o sea, Perú es muchísimo más, es un país que superó por completo mis expectativas y de verdad que lo tiene todo. Todo tipo de paisajes naturales que te dejan sin palabras, el legado indígena que todavía se vive día con día y la comida que es deliciosa. La gastronomía en Perú es de otro mundo, es de las mejores del mundo y yo no me creía eso de que estuviera considerada entre las mejores, pero lo comprobé y mi sentido del gusto está muy agradecido. La comida es deliciosa y muy, muy sana. Entonces, para que se den una idea de lo diverso que es, yo en 12 días de viaje, 12 días, estuve en las playas de Lima, en el desierto de Huaycachina en un oasis, estuve en la región tropical y de la selva de Machu Picchu, estuve en las montañas nevadas de Cusco y también en el lago más alto del mundo e incluso dormí en una de las islas del lago con una familia local que me adoptó por un fin de semana. Entonces hice todo esto en 12 días y mi presupuesto, incluyendo mis vuelos desde México, fue de aproximadamente $1,000. Yo tengo el Excel completo con todo el itinerario día por día y los costos. Entonces, si quieren, me pueden escribir y con gusto se los comparto. Así es, escríbanle jazz a arroba viaja con jazz en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, Jazz, ¿cuándo iniciaste este viaje? ¿En qué época lo hiciste? Para también darnos un contexto de cuándo hiciste el viaje. Así, eso es importante. Eso fue el año pasado. Yo viajé en junio del 2018 y junio es una buena época, un buen mes para viajar porque en ese momento es invierno en Perú. ¿Y por qué esto es mejor? Pues porque durante el invierno es poco probable que llueva.
sea, sí hace demasiado frío en las zonas altas, pero, por ejemplo, la probabilidad de lluvia en Machu Picchu pues es muy baja. A mí Machu Picchu me tocó espectacular y yo creo que es importante. Si puedes ahorrarte la lluvia en ese día que va a ser tan especial, pues es lo mejor. Entonces, junio, julio es perfecto para visitar Perú y además pues concuerda con las vacaciones. De lo demás, yo tomé el vuelo de la Ciudad de México a Lima por Interjet y me costó $275 redondo. La verdad es que es económico, fueron 6 horas de vuelo. Yo llegué a las 5 p.m. a Lima y me fui a casa de un amigo. Un amigo que en ese momento no conocía, pero fue la primera vez que hice couchsurfing. Yo creo que después vamos a hacer un podcast dedicado a platicar únicamente sobre couchsurfing, pero en resumen es una red social donde puedes encontrar a personas de todo el mundo que te permiten pasar una noche en su casa gratis. Es una red muy bonita de viajeros, igual si no te pueden hospedar, pues se pueden ofrecer para darte un tour por la ciudad, para recomendarte algún lugar y demás. Yo lo he hecho 2 veces y la verdad es que me ha ido muy, muy bien. Sí, ya promete que vamos a hacer este podcast de Couchsurfing porque me llama mucho la atención. Hay muchas dudas en redes sociales sobre pues hospedarte gratis, si es seguro, si no, pues está este miedo y esta inseguridad a llegar a la casa de alguien que no conoces, ¿no? Pero por tu experiencia sabemos que te fue muy bien, ¿no? Sí, las 2 veces me ha ido muy bien. Obviamente son perfiles verificados, Ok. y tú también puedes ver las referencias que tenga cada persona, pero creo que sí merecería la pena, pues, hacer un podcast que fuera únicamente, exclusivo para eso. Sí, lo prometo que sí. Y yo pienso practicarlo más en Europa. No se ha dado el caso, pero o sea, lo seguiré haciendo. Bueno, entonces ya en Lima yo tenía que ir a un lugar que estaba bastante lejos del aeropuerto, en la zona de Miraflores. Y el taxi del aeropuerto es carísimo, eso sí, apréndanselo, porque es algo así como $40 y de eso no baja, así es Wow. que ni siquiera intenten pedir uno. Pero hay mucha posibilidad de que utilices Uber, o sea, es muy común ahí, solo tienes que salir a la parte del estacionamiento y listo. De hecho, es tan común que ellos ya saben y una vez que pidas el coche, pues te van a enviar un mensaje con las instrucciones de dónde te ven. Es importante señalar que el tráfico en Lima es terrible. Viví 8 años en la Ciudad de México, pero es que Lima de verdad es otro nivel. Así es que mientras más rápido puedas salir del aeropuerto, mejor. Jazz, ¿y cómo hacemos para pedir el Uber? ¿En el aeropuerto hay internet o tú te gastaste tus datos de México? ¿Cómo hiciste? No, en el aeropuerto hay internet y es gratis. Eso que, bueno, inicias sesión con tu correo o algo así, ya puedes pedir el Uber sin problema. Pero también, en caso de que siempre quieran estar conectados, ahí mismo en el aeropuerto donde recoges las maletas, hay una caseta de Claro para que puedas comprar una Claro, tarjeta telefónica. Si lo quieres hacer ahí de una vez, pues está bien. buenísimo. Am, a ver, otra cosa, pues yo me hospedé en Miraflores, bueno, en la casa de este amigo, que es una de las zonas más bonitas de Lima y un sitio que yo recomendaría para hospedarse. Entonces, pues desgraciadamente la seguridad en Perú no está garantizada. Lo sé y lo comprobé porque mientras iba en el Uber, el chofer me pidió que cerrara mi ventana y pusiera mi seguro e incluso que bajara mi bolsa para que no fuera visible mientras pasábamos por algunas colonias que pues para a mí a simple vista me parecían bien, no me parecían peligrosos. El caso es que yo recomendaría que mejor te quedaras en Miraflores, ya es tan turístico que la oferta hotelera es bastante grande y puedes encontrar hosteles a buen precio y además está a nada de la playa. O sea, es una zona cara, pero pues yo creo que la seguridad de verdad no tiene precio. Luego, pues yo llegué, solamente pasé esa tarde, noche en Lima y al día siguiente me fui al oasis de Huaycachina. Tienen de verdad que incluir el oasis de Huaycachina en el itinerario porque es una cosa bellísima y no es tan lejos de Lima. Pues es el oasis en medio del desierto de Ica.
Se hacen 6 horas desde Lima, pero tú puedes tomar ese autobús en la noche o muy temprano en la mañana. Yo recuerdo que salí creo que a las 6 de la mañana. Y de ahí ya tomas un bicitaxi que te adentre al oasis. Es decir, Ica es la ciudad más grande que queda cerca del oasis al lado del desierto. Y pues te recomiendo mucho planear y reservar el hospedaje con tiempo si piensas ir al oasis para que te quedes, para que puedas quedarte al pie del lago, porque es muy pequeño, o sea, realmente es nada más un pueblito que da vuelta al lago y ya. Entonces, pues el hospedaje se agota fácil. De hecho, lo que la mayoría de las personas hacen es quedarse en Ica, pero yo creo que la experiencia de dormir en un oasis pues es muy bonita, eh, y no es caro. Increíble dormir en, pues en medio del desierto. ¿Ya es cuánto cuesta? ¿Cuánto te costó a ti? Pues no, el hostal fueron Ujú. $8 con desayuno incluido. La verdad, bastante bien. Incluso eran camas compartidas, pero no había nadie más en la habitación, entonces estuvo muy, muy bien. Ya me acordé de otra cosa. Por ejemplo, ese hostel yo no lo encontré en Booking, porque es que puede ser que sea algo tan alejado y pequeñito que no está ahí, pero busca en internet hostales Huaycachina y ahí te van a salir. Solamente asegúrate que diga Huaycachina, porque si no automáticamente te envía a Ica. Ica pues es el pueblo más cercano, pero no es como tal en el oasis. Entonces, pues recorrer el pueblito es nada, o sea, en menos de 30 minutos lo recorres, pero tienes todas las actividades del desierto disponibles. O sea, puedes rentar cuatrimotos, puedes irte en un tour con un buggy para desafiar las dunas. Por ejemplo, este fue el que yo hice y además te incluye la tabla, una tabla de surf para que te avientes desde lo alto de la duna y es muy, muy recomendable. Y los tours tampoco son caros, alrededor de $15. No reserves desde antes por internet. Cuando llegas allá al oasis hay muchas personas al lado del lago que los ofrecen. A ver, luego bueno, Huaycachina, les digo, es muy bonito, pero es pequeño. Entonces yo pasé un día ahí y el día siguiente me fui a Nazca. Me fui de Ica a Nazca para volar sobre las famosas líneas de Nazca, estos geoglíficos con figuras extrañas, que era otro de los lugares que quería ver antes de morir y que tanto misterio ha generado siempre. Y bueno, verlas desde arriba es wow. O sea, yo sigo sin entender cómo es que pudieron dibujar esas figuras tan precisas en el suelo y tan enormes hace miles de años. Es muy impresionante y este tour es bastante caro, o sea, cuesta $80 volar sobre las líneas y dura unos 30 minutos aproximadamente el vuelo. Aquí, lo único que tienes que hacer es ir directamente al aeródromo de la ciudad o del pueblo de Nazca y listo. O sea, no se vayan a dejar engañar con otros tours o agencias que dicen que debe ser a través de ellos. Es decir, que no, es que llegando al centro de Nazca te tienes que ir con nosotros porque somos los únicos. No. En el aeródromo es donde están todas las empresas que tienen sus propios pilotos y avionetas. Ahora, en el camino al aeródromo vimos muchísimas figuras en las mismas montañas, es decir, en el suelo de la montaña. Y si estás bajando con poco presupuesto, porque eso de $80 nada más para un vuelo, pues no tienes por qué pagar el vuelo. Existe un mirador por ahí a donde te puedes subir, es algo así como una torre donde te puedes subir y las puedes ver desde ahí. Obviamente lo que alcance a ver lo que te permita tu vista, ¿no? No es volar sobre todas ellas, pero es una de las opciones que se puede hacer. En este caso, pues te vas al pueblo de Nazca, tomas un taxi, le dices que te lleve al mirador y listo, eso es gratis. Otra cosa, las líneas de Nazca son las más conocidas, pero no son las únicas. Hay otras que se llaman las líneas de Palpa y les juro que son muchísimo más impresionantes. Sobre el suelo están dibujadas familias enteras de seres con aspecto extraño. Son como figuras de familias como que pintan los niños de kinder. Entonces, esas figuras yo las pude ver desde el camino y no recordaba haberlas visto nunca por internet y sabía que no eran las líneas de Nazca. Pero bueno, yo lo busqué, lo pueden hacer ustedes también
líneas de palpa y verás de lo que hablo y lo impresionantes que son. A mí me hubiera encantado volar mejor sobre estas, que son mucho más extrañas y elaboradas, pero pues hasta que me bajé de la avioneta me di cuenta que también había la posibilidad de volar sobre ellas y pues ya no tenía ni tiempo para hacer otro vuelo ni dinero. Pero para que lo consideren, o sea, como les digo, las líneas de Nazca como son las más famosas, a donde todo el mundo va, pero también existen las otras y vale la pena. Cuando llegues al aeródromo, decir, quiero volar sobre estas y ya, te dirán el tour. Yo me imagino que tiene el mismo costo. Ya así, ¿cómo hacemos para llegar a Nazca? Bueno, desde Ica, Ujú. yo me fui en un coche particular. Es muy común que, o sea, obviamente yo fui a la estación de autobuses para comprar un bus de Ica para Nazca que hacía unas 4 horas, pero es muy común que afuera de estas estaciones se encuentren personas que gritan, yo voy para Nazca, yo voy para tal pueblo, yo voy para otro. Entonces las personas se suben y la verdad es que te cobran nada en comparación con el autobús y llegas mucho más rápido. Pues es algo así como un taxi que no es oficial. En sí las personas aprovechan que van para otro destino y se llevan a personas y pues en eso ganan algo de dinero. Entonces, bueno, si te hace sentir un poco más segura, espera a que alguien más se suba al coche para que no vayas únicamente tú con la persona. Y eso es lo que hacen, o sea, cuando se llena ya su coche, dicen, bueno, ya vámonos. Y no hace paradas, no hace nada, entonces es mucho más barato y llegas más rápido. Y este es un medio que utiliza la gente local, o sea, la gente local no se va en autobús ni nada, sino espera este tipo de servicios no oficiales y sale muchísimo mejor. O sea, de 4 horas que se hacían con el doble de precio, al final hicimos 2 horas por nada. Es que no me acuerdo, serían máximo 50 pesos mexicanos. Y ahora, pues en Nazca no hay nada que hacer. O sea, es una ciudad pequeñita. Yo, bueno, fui a comer al centro y después de ahí tomé mi autobús por la noche para llegar hasta Cusco. Es decir, crucé el país de un lado a otro, de Nazca a Cusco, en un trayecto de 14 horas, por una compañía que se llama Cruz del Sur, súper buena. Esto anótenlo, hay que viajar con la compañía de autobús Cruz del Sur en Perú. Yo digo que este autobús es como un avión en tierra porque te incluye el desayuno, la cena, todo muy abundante, los refrigerios que quieras. Además tienes cobija y almohada. O sea, yo ahí me sentí muy poco hábil porque llevaba cargando mi cobija desde México, sola porque sabía que iba a pasar esa noche en el autobús y nada, eso te lo incluye todo y es bastante cómodo. A mí me parece de verdad una muy buena opción para viajar y más para viajar a Cusco, porque aunque es un trayecto de muchas horas, pues puedes descansar durante toda la noche y te permite ir que poco a poco tu cuerpo se vaya acostumbrando a la altura, que los que llegan en avión a Cusco pues reciben el golpe de la altura más rápido. Claro, entonces es un autobús de lujo, podríamos decirlo así. Sí, podría ser. Yo lo consideraría de lujo. ¿Y cuánto te costó el bus? Es que nada, esto es lo que más amo y lo difícil de creer, pero fueron menos de $45 Wow. para esas 14 horas y todo lo que te incluye alimentos está súper bien. Cruz del Sur, pues esas reservas sí las puedes comprar en internet desde antes o ese mismo día en las taquillas. Hay taquillas o estaciones de autobús que son específicamente de esa compañía. Llegas e incluso te dicen, ¿desea un menú vegetariano o un menú a base de carne? O sea, es una cosa muy bien, la verdad. Wow. Bueno, entonces llegas a Cusco ya después de estas 14 horas de viaje y luego ¿qué? Yo estuve en Cusco de lunes a viernes, pagué $75 por un hostel que recomiendo muchísimo, se llama Cocopelli y está a solo unas cuadras de la Plaza de Armas. Ahora, estos $75 por 5 noches, yo las pagué en una cama de lujo, porque literalmente así dice, cama de lujo. Pero hay otro tipo de camas
dentro del mismo hostal que son muchísimo más económicas, es decir, te puedes salir hasta la mitad por las mismas 5 noches. Yo pues decidí invertir más dinero en comodidad porque mi plan era hacer trekking muchos días y pues quería por lo menos asegurar un buen descanso. La verdad es que es muy bien. Yo creo que de todos los hosteles donde me he quedado, ese es uno de mis favoritos. Jazz, ¿qué significa hacer trekking? Subir montañas, que eso en Perú, pues todos los tours van a ir acompañados de eso. O sea, si quieres subir a Machu Picchu, vas a tener que subir un poquito. Si quieres ir a las lagunas, otro poco. Si quieres ir a la montaña de los siete colores, todo es trekking Ah, ok. en Perú. ¿Cómo hiciste con la altura? ¿Te afectó? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no pude subir a Machu Picchu porque me dio muy duro la altura, casi me desmayo. ¿A ti cómo te fue con eso? La verdad es que la altura pega, o sea, yo me sentí muy valiente, caminé una cuadra en Cusco y ya no podía más con mi alma, en serio. O sea, no es un mito el soroche, como ellos llaman al mal de altura, y por eso es bien importante pues seguir las recomendaciones. Yo creo que Machu Picchu no me parece tan alto y tan pesado, pero Cusco sí, es que además es demasiado seco, entonces, no sé, es extraño. Pero lo que yo seguí, por ejemplo, fue que el primer día que llegues, Ujú. no hagas nada de esfuerzo. Nada, o sea, camina un poquito y listo, así, pasito, pasito, o sea, que sea para instalarte en el lugar al que llegas, para descansar, salir a comer algo y ya. Luego, come algo muy ligero y de preferencia que sea líquido. Ahí es, por ejemplo, una sopita pues te caerá muy bien. Incluso tú puedes ir a los restaurantes y decir, hay una sopita porque acabo de llegar. Y ya dicen, ah, bueno, es la sopita del viajero, Ujú. para que no recargues mucho tu estómago. Y tres, es tomarte de coca. Es más, a mí me lo ofrecieron desde que iba en el autobús de las 14 horas. Y bueno, pues esto de tomar coca era una de las cosas que yo jamás creí que haría en mi vida, pero al final bebí mucho té y la verdad es que ayuda bastante. Otra cosa es que puedes ir a la farmacia y pedir pastillas para el mal de altura. Esas las venden por montones. O sea, hay una farmacia, llegas y, ay, la pastilla del viajero y te la dan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para contar mi experiencia, la verdad, todo estuvo muy bien conmigo. O sea, yo llegué, fui a comer algo, regresé a mi hostal, pero a la mitad de la noche sentí un frío inexplicable en mis piernas, me faltaba el aire un montón, me asusté y salí a la recepción. Y en la recepción, pues me dieron el té de coca milagroso y ya, o sea, con eso estuve bien. Pero lo chistoso fue que no fui la única, o sea, había más huéspedes que estaban en la misma situación que yo y en sí en los hostales también ya están acostumbrados para atender este padecimiento. Hay algo importante es que, por ejemplo, en algunos hostales te ofrecen el servicio de que si quieres que tu cama esté equipada con un tanque de oxígeno, que tenga servicio de tanque de oxígeno, algo así. O sea, igual no me parece que sea algo tan grave, pero ya cada quien se conoce y sabe cuáles son sus limitaciones, ¿no? Entonces yo ese día pues me asusté un montón porque quería subir a la montaña de los siete colores al día siguiente. Y Ujú. eso no lo hagan, ¿eh? Porque la montaña de los siete colores es la más alta, entonces deberían empezar con algo un poco más relajado. Entonces, lo que yo hacía, que puede que suene muy obsesivo, era que por la noche me hacía 2 té de coca, o sea, ponía el agua caliente, dejaba las hojitas reposar, pero no lo bebía. Hasta el día siguiente, cuando ya estaba súper concentrado, me despertaba y me tomaba los 2 vasitos. Y también llevaba hojitas de coca en mi bolsa para Ujú. morderlas. Mientras subes las montañas hay que morderlas. Y es que ellos lo hacen. O sea, Claro. tú puedes ver que todo el mundo está mordiendo sus hojitas mientras sube. Pues aquí me gustaría ya hacer una aclaración para nuestros oyentes, porque no es cocaína, estamos hablando de coca, es decir, la planta. Y los incas lo utilizaban justo para curar el mal de altura, tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, cura dolores de cabeza, también para las vías respiratorias. Entonces lo que estamos hablando aquí no es cocaína ni mucho menos. Cocaína es un proceso que se hace
sí se extrae de la coca, pero la coca en sí es una planta. Es una planta sagrada para los incas y no tiene nada que ver con droga ya de alucinógena, ¿no? Entonces, por eso, la venden totalmente abierta al público en Perú. Entonces, eso es importante. ¿Cómo te pareció esta relación con la coca? ¿Los extranjeros o los visitantes se sorprendían o cómo? Pues sí, sí te sorprendes, pero no es nada peligroso y como tú dices, lo vas a ver en todos lados, en todos lados. Incluso en el aeropuerto venden bolsitas. Yo no me quise llevar una para México para evitarme problemas, pero pues, es lo más normal del mundo. Como digo, ellos siempre la están masticando. Yo diría que no la mastiques porque es algo que mancha mucho los dientes, entonces el té pues es mucho mejor, pero te va a ayudar bastante. Al Claro. final hasta te vas a acostumbrar al sabor. Bueno, ya sí, y lo que nos cuentas, pues sí es difícil adaptarse a la altura. Entonces, ¿por qué te quedaste en Cusco? Porque pues además de que es patrimonio de la humanidad, de verdad que esa ciudad es una belleza. Y además sería el centro de donde salen los tours hacia todos los sitios de interés. Estando en Cusco, tú puedes ir a la montaña de los siete colores, puedes ir a Machu Picchu, puedes ir a la laguna de Huamantay, o sea, es un centro turístico, o sea, la oferta hotelera que tiene ahí de cosas por hacer es muchísimo, y las agencias de tours pues tienen su base ahí. Entonces, a ver, respecto a la montaña de los siete colores, yo no la pude ver porque estaba nevando demasiado y era peligroso. O sea, eso es otra de las cosas de ir en el invierno. Pero aún así, los paisajes de las montañas nevadas fueron espectaculares. En verdad, los colores, es más, los colores de la montaña ni siquiera se sabía que existían, porque estaban cubiertos de nieve desde siempre, pero pues el cambio climático ha hecho que las temperaturas suban y se han descongelado. Entonces, a mí me tocó ver todo nevado, es decir, en su estado natural y estuvo increíble. Si vas, el tour se toma desde Cusco y cuesta máximo $30 y es casi todo el día. Yo aprendí que es mejor reservar ahí mismo. Tú vas a la Plaza de Armas de Cusco y verás a miles de personas ofreciendo tours. Es posible negociar con ellos, obviamente, y obtener un mejor precio, que si es por internet. Es que los precios en internet están arriba de $50 y pues ten en cuenta que es para turista, pues más, puede ser de Estados Unidos o europeo. Entonces, si tú vas ahí, es mucho más fácil. Puedes hacer las reservas incluso un día antes en la noche en la Plaza de Armas. Ahora, yo hice todo con una sola agencia que se llama Inca Wonders Travels. Gladys, que es la dueña, a mí me la recomendó una amiga de Lima y la verdad es que siempre fue súper atenta e iba a mi hotel a pasarme toda la información de la actividad que tenía al día siguiente. Algo importante de reservar con una agencia así es que siempre van a ofrecer ir por ti, ya sea al aeropuerto o a la estación de autobuses donde llegues. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía ya reservado los viajes los tours para ir a diferentes lugares desde Cusco. El día que llego a Cusco, ellos dicen como, ah, sí, no te preocupes, como vas a hacer los itinerarios conmigo, entonces de cortesía vamos a pasar por ti al aeropuerto y te llevamos a tu hotel. Y eso la verdad es que me parece excelente. Yo con esa agencia, por el tour de la montaña de los siete colores, pagué $25 y 30 para ir a la laguna de Huamantay. Es muy barato realmente porque te incluye obviamente el transporte desde tu hotel, porque te recogen ahí, te incluye el guía y lo que más me gustó es que siempre llegas a un pueblito a desayunar, es decir, al pueblito que esté abajo de la montaña que vas a subir. Llegas con una familia que está esperando por todos los que vienen en el tour y te sirven un desayuno muy tradicional, muy, muy bonito. Luego vas, subes la montaña, haces el tour, regresas y comes ahí mismo. Entonces te preparan sopita de quinoa, aguacate rellenos, todo, todo delicioso. Y esas comidas ya están incluidas en el precio del tour. Entonces realmente es algo muy completo y ofrece esa experiencia extra de interactuar con los oriundos
de los pueblitos es muy bonito. Todas las personas que conoces son súper amables y serviciales. Como los tours salen en la mañana, o sea, a las 4 de la mañana están pasando por ti, pues esa parte de desayuno te recarga de energía Claro. ya para subir. Jazz, y bueno, esto fue tu tour por la montaña de los siete colores en Cusco. ¿Cómo llegaste a Machu Picchu? Cuéntanos cómo hiciste. Sí, es la montaña de los siete colores y la laguna de Huamantay, que también es una belleza, más otras montañas que puedes hacer. En este Ok. caso, pues esas dos son las más importantes. Y luego desde Machu Picchu. Bueno, pues lo primero es que las entradas a Machu Picchu son limitadas, o sea, solamente están reservadas para cierto número de personas por día. Esto es pues Mm, porque lo intentan cuidar, ¿no? Está muy bien. Entonces, tienes que asegurar desde antes que tengas la entrada y es caro, cuesta $47. ok. Hay turnos para entrar. Yo tenía el segundo turno, que era de 12:30 de la tarde a 5:30. Y bueno, pues Machu Picchu en sí está bastante lejos de Cusco, pero se llega en tren. Lo primero que hay que hacer es, uno, tomar un taxi del hotel donde estás a la estación de tren de Poroy. Estación de tren de Poroy, que está, digamos que a las afueras de Cusco, bastante lejos del centro, pero bueno, en las afueras. Luego, ya que estás en Poroy, pues tomas el tren. Hay un tren que sale a las 5:55 de la mañana y se demora 3 horas en llegar hasta Aguascalientes. Que Aguascalientes es el pueblito de Machu Picchu, o sea, porque Machu Picchu pues es únicamente el parque, ¿no? El área protegida. Entonces, la línea que va para allá se llama Inca Rail y es la línea que es para turistas, porque creo que los peruanos tienen una que es mucho más barata. Porque este trayecto de 3 horas desde Cusco hasta Aguascalientes cuesta $55. Wow. Entonces, sí es caro, pero el tren es una belleza, o sea, es muy bonito, es semiabierto, o sea, tú puedes salir a las partes donde está abierto y ver el paisaje, que es una cosa increíble. Pasas por ríos, por lagos, por las montañas nevadas, todo es muy bonito y te incluye además un refrigerio y un desayuno que está bastante bien. Entonces, bueno, haces las 3 horas, llegas al pueblito de Aguascalientes, ahí puedes pues ver algo, yo no te recomiendo comprar nada ahí porque es carísimo, y te esperas a subir a Machu Picchu pues a la hora que diga tu ticket, ¿no? Ah, bueno, otra cosa importante, en Cusco hace mucho frío, ¿no? Porque es invierno y generalmente por la altura pues siempre es fresco, pero ya en Aguascalientes no, es un clima un poquito más cálido. Entonces existen lugares donde puedes dejar tus cosas que está justo al lado del autobús para el que vas a subir. Tú puedes rentar un locker y listo, dejas tus cosas, porque eso de subir a Machu Picchu cargando chamarra y demás, pues no, o sea, te aseguro que no la vas a necesitar. El sol es fuerte y además pues el esfuerzo y caminar siempre genera calor y no lo vas a necesitar. Pero sí vete abrigado desde Cusco porque las temperaturas, o sea, a veces son 0 grados, ¿no? Ya estás en Aguascalientes y luego para subir lo puedes hacer de dos maneras. Caminando, haciendo el trekking, que yo creo que será algo así como unas 2 horas caminando, o en un autobús oficial. El autobús es otra cosa que es muy cara, cuesta $24 únicamente la subida, pero son unos 25 minutos. O sea, en 25 minutos tú llegas arriba y ese autobús te deja justo en la entrada de Machu Picchu. A ver, yo me fui en autobús porque pues yo preferí la verdad guardar mi energía para recorrer por completo todo Machu Picchu y sí de verdad piensen muy bien en esto porque yo vi a varias personas casi desmayadas en el trayecto o que no pueden seguir o con tanques de oxígeno, que eso también lo puedes ver mucho en los tours y pues se trata de disfrutar al máximo la experiencia, ¿no? No de que algo salga mal, pero igual, o sea, si tienes la capacidad para irte caminando, lo puedes hacer. Dicen que ese camino es parte del camino Inca que llega ahí y es muy bonito. Entonces, como el autobús te deja justo en la entrada de Machu Picchu, ahí puedes encontrar algún guía.
O sea, este guía pues te da un recorrido, te explica lo principal, pero luego tienes mucho tiempo libre más para seguir visitando, pues entrar dentro de las casitas de Machu Picchu, porque no es la típica imagen que tomas desde arriba, no. O sea, lo que se ve abajo, las casitas, las ruinas, tú puedes entrar ahí, ver la arquitectura que está increíble. Pero sí recomiendo mucho un guía. O sea, las personas que trabajan ahí yo creo que tienen muchísimo amor por ese patrimonio y te explican muchas cosas que no las vas a leer en ningún otro lado y que ya estando ahí pues te transmite muchísimo no verlo. Entonces yo por ejemplo también subí hasta la Puerta del Sol por uno de los caminos incas y es muy bonito, o sea, hace aproximadamente una hora subiendo de camino, pero vale la pena. O sea, te permite otra vista de Machu Picchu desde una montaña muy, muy alta. Y bueno, pues de verdad que yo espero que todos puedan comprobar con sus propios ojos la belleza de Machu Picchu en medio de esas montañas y de la selva. Contrata un guía. El que a mí me tocó hablaba con tanto amor de los incas que te pone a pensar muchísimas cosas de ellos. Claro, Jazz. Y bueno, quería que nos contaras un poquito cómo se adquieren los boletos a Machu Picchu, porque habías dicho que hay que tenerlos con anticipación, porque hay mucha fila, dejan entrar muy pocas personas. ¿Cómo se adquieren? Sí, yo no sé exactamente cuántas personas serán por día, deben de ser algunas 2,000, 3,000 las que permiten. Y tú te metes a internet en su página oficial y buscas por fecha. Entonces en la página ya te va a salir como, quedan tantas entradas para este día, quedan tantas entradas y más. O sea, puede ser que sí encuentres, pero pues si vas sobre todo en vacaciones y temporada alta, es muchísimo mejor que la asegures desde antes, Claro. que ya la tengas. Eso es lo más importante. De hecho, yo te puedo asegurar que después de comprar mis vuelos a Perú, lo siguiente que aseguré fue mi viaje a Machu Picchu. Y bueno, ya salimos de, digamos, de Machu Picchu, ya recorrimos toda la parte arqueológica. ¿Cómo haces para regresar ya a la ciudad? Es lo mismo, cierran a las 6 y bueno, creo que será a las 6, 6:30, es el último autobús que baja y ahí tienes que pagar otros $24 o ya te puedes bajar caminando también. Pero cuando bajas a Aguascalientes, igual tomas el tren ahí, pero ya no llega hasta la estación de Poroy, sino que el servicio de tren por la tarde ya llega hasta un pueblo que se llama Ollantaytambo. Este pueblo es la última estación a donde llega y está un poquito más retirado de Cusco. Pero bueno, este trayecto de unas 2 horas cuesta $43 y pues el paisaje debe ser muy bonito, pero yo la verdad es que me dormí porque había caminado mucho en Machu Picchu. Por ejemplo, ese pueblito ya lo había visto desde antes y también es súper bonito. Entonces, cuando llegas ahí, llegando hay combis, no son autobuses, sino combis pequeñitas para llevar a todos los turistas que vienen en ese tren y te llevan hasta el centro de Cusco. Se hace más de una hora en ese trayecto y te cuesta alrededor de $5. A ver, es importante que señalar que yo estoy dando los costos de los precios oficiales de los transportes y de la entrada al parque. Si tú buscas en internet en los sitios oficiales, esos son los costos. Que si lo sumamos, los trenes, los autobuses y la entrada a Machu Picchu son en total $200. Ahí, a ese precio, todavía habría que añadir el guía y el taxi en Cusco. Pero yo en mi caso tenía todo el tour armado con Gladys, con la misma agencia que hice los demás, y el tour completo me costó $220. En sí, la diferencia no es nada y para mí resultó mucho mejor porque el taxi fue por mí directamente al hotel. Cuando llegué a Machu Picchu ya había un guía esperándome y al regreso al pueblito había alguien con mi nombre listo para llevarme a la combi que me tocaba. Y en sí puedo asegurarles que el 90% de las personas viajan así, porque no es tan fácil llegar a Machu Picchu por tu propia cuenta y al final lo que te ahorras si vas por tu cuenta pues no es mucho. O sea, no es mucho y es muy enredoso. Sigue siendo caro de las dos maneras. A mí Gladys me vio un día antes en mi hotel y me dio los tickets, me explicó lo que tenía que hacer y la verdad es que todo perfecto. Ahora,
Otra cosa que pueden hacer si tienen más tiempo es dormir un día en ese pueblito de Ollantaytambo, ya sea un día antes de la entrada a Machu Picchu o un día después. Como les digo, yo solo pasé por ahí, pero es una cosa preciosa. Entonces, por ejemplo, si tú quieres entrar a Machu Picchu en el primer turno, que es por la mañana, pues te conviene quedarte ahí y salir temprano. Yo creo que la próxima vez yo sí invertiría una noche en quedarme ahí porque es bastante bonito toda esa región. Algo curioso es que cuando yo estaba en Machu Picchu, en lo alto, en lo más alto, en la Puerta del Sol, me encontré a mi amiga Gina, que también es de Colombia, Steph. Y a ella la conocí en el autobús de las 14 horas y fue pues una coincidencia muy grande encontrarla arriba. Entonces nos regresamos juntos a Cusco y ahora ya lo que les diga, de ahora en adelante, ella me acompañó en el resto del viaje. Esto ya no lo hice sola. Claro, entonces, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron más tiempo en Cusco? Sí, bueno, al día siguiente lo pasamos todo el día completo en Cusco haciendo compras, porque es que de verdad que todas las cosas que los textiles que hacen es increíble. Y el mercado de San Pedro es el que yo recomiendo. Está pues prácticamente igual en el centro de Cusco y hay muchísimas cosas para comer barato y muy, muy rico y también para comprar ropa. O sea, yo me volví loca comprando gorritos tejidos de alpaca y muñecas para mi hermana, es bastante barato, pero de verdad barato, o sea, un suéter, bueno, la calidad del hilo es mejor que la lana de oveja, el suéter puede costar $5 Mm. de alpaca. Ya si compras cosas de baby alpaca, que es como el hilo de la alpaquita que la primera vez le han quitado su lana, ese hilo es mucho más suave y pues es mucho más caro, ¿no? Pero en general todo es barato. Entonces la comida, como les digo, es espectacular y puedes comer por $2, algo bien, o sea, un plato servido bien. Por ejemplo, si eres vegano o vegetariano, pues son un montón de opciones que tienes ahí muy, muy, muy ricas. O sea, como que su comida es a base de eso. Y bueno, ya ese día, o sea, ese día la pasamos ahí, pero por la noche ya tomamos otra vez un autobús. Wow, Jazz. ¿Y tomaron un bus? ¿A dónde? ¿A dónde se fueron? Fuimos hasta el lago Titicaca, al sur de Perú. Es este lago que divide a Bolivia de Perú y es famosísimo por las islas flotantes de los Suros. Es una cosa espectacular. Entonces, en el siguiente podcast vamos a ver todo el itinerario sobre esta parte del sur y de las islas del lago. Les voy a dar el itinerario completo, todos mis tips y sobre todo las razones principales para que de verdad lo integren en su itinerario. Buenísimo, Jazz. Pues no olviden seguir a Jazz en @viajaconjazz, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y por favor manden sus preguntas. Y nos vemos en el siguiente capítulo para completar esta aventura, Jazz.